Ya, bien, ahora sí. Ahora sí podemos continuar, podemos seguir con, bueno, podemos empezar con lo que es, ya saben, el curso de razonamiento verbal. El tema de hoy es textos lineales y argumentativos. Vamos a ver lo que son las características, lo que es lo más importante, algunas particularidades de ese tema de los textos lineales argumentativos. Nos vamos a centrar simple y únicamente en lo que son los textos lineales que usan argumentos para llevar así su idea principal, su tema central, sus ideas secundarias y otras unidades que ya hemos visto a lo largo de lo que es el ciclo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a iniciar ya con lo que es el desarrollo de la clase en sí. Ahora, textos argumentativos. Esos textos argumentativos son aquellos textos, son textos en los cuales la persona que los está escribiendo, es decir, el autor del texto, quien escribe esos textos, va a expresar un punto de vista sobre una situación. Ya puede ser un punto de vista positivo, un punto de vista negativo, aprobando o reprobando una determinada situación. Entonces, lo que va a caracterizar principalmente a este tipo de textos es que el autor va a decir algo acerca del tema, va a dar su opinión, o en algunos casos también se podría quedar de forma neutra. ¿Sí? Entonces, esos textos es por lo general lo que más se conoce, lo que más se dice. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de textos quizás con imágenes, textos, el típico texto A, texto B, o el texto en inglés. Estaríamos hablando simplemente de un texto lineal, de corrido, y usando un argumento. Y más adelante vamos a ver los componentes y todo lo que integra este tipo de texto argumentativo, de forma lineal. ¿Sí? Entonces, quedando esto claro, los textos argumentativos van a ser textos en los cuales el autor, es decir, la persona que escribe esos textos, va a, por así decirlo, expresar su opinión. Va a decir algo bueno, algo malo, sobre una determinada situación que se pueda estar viviendo, ya sea actualmente, en el pasado, o algún tipo de coyuntura nacional o mundial. Ok, entonces, continuamos con eso. Los componentes de un texto argumentativo van a ser tres. Uno, o lo más importante, es la tesis. La tesis, compárenlo ustedes con lo que es el tema central dentro de un texto, de otro texto, de cualquier otro texto lineal, simplemente. La tesis va a estar, obviamente, siempre acompañada de un grupo de argumentos. Esos argumentos son razones por las cuales el autor está defendiendo su postura sobre el tema. Como les mencioné, puede ser a favor o puede ser en contra de un determinado tema. ¿Sí? Entonces, la tesis, compárenlo con el tema central, que va a ser lo más importante dentro de lo que es el texto. Los argumentos es por qué o para qué defiende la postura que él está sosteniendo. Y finalmente es la postura del autor. Tenemos tesis, los argumentos y la postura del autor, que puede ser a favor, puede ser en contra o puede ser neutra, ya sea dependiendo de si el autor está afín a alguna situación, algún tema, algún tipo de coyuntura que esté sucediendo, o esté en contra de determinada situación que esté sucediendo. Aunque también se puede dar el caso en que la postura sea neutra. Simplemente va a decir lo que le parece. Va como que describir lo que es el tema o la situación que se está viviendo, lo que está sucediendo. Ahora, algo que tienen que tener en cuenta, que deberían tener en cuenta para lo que es esto, cuando te pidan lo que es la tesis del texto, la tesis central, lo que es la tesis como tal del texto, vamos a tener bastantes formas de cómo identificarla. La tesis, quizás también lo tienen en su material, se obtiene con el tema central, a eso le sumamos lo que es la opinión del autor. Si al tema central le vamos a sumar lo que es la opinión, que es lo más importante, la opinión del autor, ya sea positiva, negativa o neutra dentro de lo que es el desarrollo textual, nosotros vamos a poder obtener así la tesis. Entonces, tenemos el tema central, perdón, la tesis, los argumentos y la postura del autor.
La tesis fácil es el tema central del texto, de lo que se va a hablar principalmente dentro de todo el texto. Los argumentos es lo por qué o para qué defiende la postura, y finalmente su postura sea a favor, sea en contra o sea neutra. Sí, entonces, aquí les muestro un pequeño esquema de cómo sería un poco. Si bien vemos aquí lo que es la tesis, en la parte de arriba, la tesis se sostiene en base a argumentos. Por eso es que decimos que los argumentos son las razones por las cuales se defiende la postura. ¿Sí? La tesis va a ser lo más fuerte, pero ¿cómo sostenemos lo más fuerte? A base de argumentos. Mi tesis yo la voy a defender con argumentos. Y el autor del texto va a tener diferentes argumentos sobre los cuales o por los cuales va a querer defender el tema del cual está hablando o atacar el tema del cual está hablando. Por eso es que se dice que puede tener una postura a favor o en contra. Igualmente, si no opina, va a tener argumentos para explicar o para describir lo que es la situación, el tema o de lo que se esté hablando en el desarrollo textual. Entonces, quedaríamos así. La tesis, lo más importante, siempre va a ser lo más importante dentro de un texto argumentativo, porque el texto argumentativo te presenta los argumentos. Y en base a esos argumentos, nosotros vamos a poder conocer lo que es la tesis. ¿Sí? Entonces, ahora entonces ya pasaríamos a desarrollar lo que es la práctica. Ya saben, sus preguntitas. Así que voy a buscar, voy a sacar. ¿Sí? Listo. Aquí tendríamos su material que lo deben tener por su grupo de WhatsApp. Me confirmo si lo tienen también, por si acaso, para si no solicitárselo al tutor que se los envíe. Pero bueno, aquí lo vemos. El texto número 1 nos habla un poco sobre la problemática de la originalidad de la filosofía, algo así. Ya vamos a ver lo que es el desarrollo o lo que estamos ahí viendo ya. Vamos a ir viéndolo. Y luego vamos a contestar lo que son las preguntas. Ya nos saben las preguntitas con respecto al texto. Pueden verificar sus claves si lo marcaron bien, si quizás están cerca, cómo están avanzando en lo que es un curso de razonamiento verbal. ¿Sí? Entonces, sigamos viendo eso. Y bueno, ya saben, les doy 10 minutos para que ustedes puedan leer, puedan ver, puedan sobrellevar, puedan ir resolviendo las preguntas. Y ya saben, luego vamos a empezar a la lectura y resolución del texto. ¿Ok? Entonces, serían 10 minutos a partir de ahora. ¿Sí?
Bueno, chicos, ya habiendo pasado los 10 minutos que les había mencionado, iniciamos entonces con el resto de la resolución. ¿Sí? Primero con la lectura, luego con la respuesta de las preguntitas. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar. El texto 1 nos dice: la problemática de la originalidad constituye la primera indagación cuando se trata acerca de la filosofía en América Latina. Representa la meditación filosófica latinoamericana algo nuevo en el terreno más amplio de la filosofía occidental. Aquí nos damos cuenta algo. Ya están repitiendo lo que es la palabra latinoamericana. Entonces nosotros tenemos que marcar, tenemos que ver que nos están diciendo, que nos están recalcando algo de América Latina. Primero nos están hablando de esto. Sí, luego. Frente a esta pregunta surgen dos respuestas radicales. No hay ninguna originalidad o, por el contrario, es posible una originalidad total. Ejemplo de la primera alternativa es la opinión del brasileño Clovis Bevilacqua, para quien la especulación filosófica presupone una amplia y profunda base de meditación acerca de los variados dominios del saber humano, apareciendo ella como una flor misteriosa de esta vegetación mental, así como la poesía es la flor de la emotividad. En efecto, destaca Bevilacqua, si bien es cierto que la poesía florece en el Brasil como consecuencia del hecho de enraizarse en el sentimiento, no ocurre lo mismo, empero, con la filosofía, terreno en el cual los brasileños se limitan a copiar el pensamiento de los europeos, sin que exista una escuela propia, o un concepto nuevo de bueno, un concepto original de bueno. Opinión igualmente radical es defendida por el pensador colombiano Fernando González Ochoa, para quien es imposible hablar de filosofía latinoamericana, por el hecho de que tenemos nosotros, los latinoamericanos, un espíritu de colonizados. Quien es colonia por dentro, escribe González, concibe la libertad como cambio de dueño. Ejemplo de la segunda alternativa es la opinión del brasileño Roberto Gómez, para quien sería posible la elaboración de un pensamiento latinoamericano 100% original. Aquí vemos nuevamente Latinoamérica, ¿sí? Que sería posible un pensamiento latinoamericano 100% original, surgido de la meditación sobre la propia realidad y el olvido de la filosofía europea, que se convirtió en una simple cultura ornamental en la América Latina. Nuevamente, América Latina. Al respecto concluye el mencionado autor, desde el punto de vista de un pensador brasileño, Noel Rosa, compositor popular, tiene más para enseñarnos que el señor Immanuel Kant, toda vez que la filosofía, como la samba, no se aprende en el colegio. Opinión semejante es defendida por el peruano Alfredo Palacios, quien en su mensaje a la juventud universitaria de Iberoamérica considera que hasta ahora la cultura filosófica latinoamericana fue tributaria del pensamiento europeo. Esta circunstancia mudó a partir del final de la Primera Guerra Mundial, que desenmascaró la decadencia de Europa. La América Latina, nuevamente América Latina, la América Latina, según Palacios, se siente en la inminencia de dar a luz una nueva filosofía perfectamente original en la senda de esta absoluta novedad. La revista peruana Valoraciones llegó a proponer lo siguiente: liquidemos cuentas con los tópicos de uso en uso, expresiones agónicas del alma de Europa. A ese respecto, Palacios escribe: somos pueblos nacientes, libres de amarras y atavismos, con inmensas posibilidades y amplios horizontes. Y amplios horizontes delante de nosotros. El cruzamiento de razas nos dio un alma nueva. Al interior de nuestras fronteras acampa la humanidad. Nosotros y nuestros hijos somos síntesis de razas. De José Carlos Moretti. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿de qué nos está hablando más o menos el texto? De lo que es la originalidad de la filosofía en Latinoamérica, del surgimiento quizás de la filosofía, más que todo de eso, de lo que es la filosofía como tal dentro de Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos viendo aquí ese tema principalmente, en la originalidad de la filosofía dentro de Latinoamérica. Entonces, si nuestra primera pregunta,
la primera pregunta que nos dice, la 1. Un momentito. La pregunta 1 nos dice, el nudo del debate inscrito en el texto tiene que ver con, la alternativa A nos dice, el porvenir de la filosofía latinoamericana. La alternativa B, la caducidad del pensamiento occidental. La alternativa C, la excelencia de la cultura iberoamericana. La alternativa D, el declive de la ciencia y la filosofía de Europa. Y la alternativa E, la novedad de la filosofía latinoamericana. Ya. Entonces, nos están preguntando el nudo del debate. O sea, básicamente la idea principal, la tesis que sostiene el autor. Aunque si bien vimos en el texto, el autor como tal no tenía una postura, sino que mencionaba o citaba a otros autores, los cuales sí tenían una postura. Por lo tanto, podríamos considerar que la postura del autor es una postura neutra, puesto que no opina directamente acerca del tema. Ahora, la alternativa A nos dice, el porvenir de la filosofía latinoamericana. Vemos la palabra latinoamericana. Eso es un buen signo, es un buen símbolo. Nos podría servir, nos podría ayudar. Pero el porvenir de la filosofía latinoamericana podría ser una buena alternativa. Tiene la palabra latinoamericana que, como recordamos, tiene bastante mención dentro de lo que es el texto 1. Luego la B nos dice, la caducidad del pensamiento occidental. Caducidad del pensamiento occidental. En algún momento se menciona algo de la caducidad. Sí, en parte se nos menciona, se nos dice un poco en lo que es la decadencia de Europa. Pero no es un tema central, no es algo que se esté tomando de forma íntegra, de forma completa dentro del texto. Por lo tanto, podría ser la alternativa. Así que, como siempre, lo marcamos con rojo. Listo, tenemos que la A podría ser, la B ya no podría ser. La C, ¿qué nos dice la C? La excelencia de la cultura iberoamericana. Iberoamericana solamente se nos menciona una vez y se nos menciona más que todo como una cita hacia algún autor, hacia un autor. Se nos menciona más o menos por lo que es aquí, en su mensaje a la juventud universitaria de Iberoamérica. De ahí no se nos vuelve a mencionar la palabra iberoamericana. Así que tampoco tiene que ver algo, no es un nudo central, no es algo, una idea principal o algo importante o muy relevante dentro del texto. La D nos dice, el declive de la ciencia y la filosofía de Europa, como la alternativa B. Solamente se nos menciona una partecita. Se nos menciona una partecita y de forma algo por encima, no se profundiza mucho en eso. Entonces, tenemos que la C, o perdón, la D, tampoco podría ser, porque solamente se menciona una vez. La alternativa E nos dice, la novedad de la filosofía latinoamericana. Otra vez tenemos la palabra latinoamericana. Eso también es importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo o nos está sugiriendo nuevamente una palabra que está bastante en el texto, que se ve unas casi, si les contamos, 1, 2, 3, 4, casi 5 veces, que es un poco más, se está mencionando dentro del texto, o bueno, dentro de la alternativa, que contiene una pregunta del texto. Entonces, ¿nosotros qué podemos decir? Cualquiera de esas dos podría ser, pero ahora tenemos que ver. La A nos dice, el porvenir de la filosofía latinoamericana, y la E nos dice, la novedad de la filosofía latinoamericana. Con novedad, ¿qué podemos entender nosotros? Lo nuevo, algo último, algo original. Entonces, si podemos entenderlo así, nosotros podríamos decir lo nuevo, la novedad, la originalidad quizás de la filosofía latinoamericana. Y si en la A tratamos de hacer algo así, el porvenir de la filosofía latinoamericana, la historia de la filosofía latinoamericana, el transcurso o todo lo que ha ido viniendo a lo largo de lo que fue la filosofía latinoamericana,
o la novedad de la filosofía latinoamericana. Podría ser cualquiera de las dos, pero como les digo, esta palabra es muy importante porque nos va a servir para poder descartar una de las alternativas. Y bueno, como les decía, en la alternativa E, nos dicen la novedad de la filosofía latinoamericana. ¿Qué se nos menciona? La originalidad, la novedad, lo nuevo, algo que estén haciendo recién sobre la filosofía latinoamericana, de lo que literalmente se habla en el texto. Entonces podríamos decir nosotros que esa sería nuestra alternativa correcta. ¿Sí? Y bueno, quedaría que la A por la palabra porvenir, por lo que sería historia, o por lo que sería antepasados, o rastros de lo que es la filosofía latinoamericana, no se está hablando como tal dentro del texto. Se está hablando más que todo de lo que es la originalidad, o la posibilidad de que surja esta misma originalidad dentro de lo que es la filosofía latinoamericana. Ahora, la pregunta 2 nos dice, dado el contexto, la frase 100% con nota, la frase 100%. ¿Dónde encontramos la frase 100%? Estaba por aquí. Aquí. Nos dice, ejemplo de la segunda alternativa es la opinión del brasileño Roberto Gómez, para quien sería posible la elaboración del pensamiento latinoamericano 100% original. 100% original. ¿Qué significaría 100% original? En este caso, que sea completamente, que sea íntegramente original. Que sea original. Eso es lo que se nos habla. Y si venimos aquí y vemos las alternativas, nos dice, la A, evidencia, la B nos dice profundidad, la C nos dice consenso, la D nos dice infinitud y la E nos dice cabalidad. Ahora, aquí tenemos que verlo, porque 100% recuerde que significa completamente. Completamente. Evidencia, lo descartamos fácilmente porque no tiene nada que ver con lo que sería el significado contextual de la palabra. O bueno, la pequeña frase 100%. Bien, bien, me están contestando cabalidad. Bien, sí. Sería cabalidad, pero vamos a descartar primero las otras. Profundidad, ¿por qué? También nos podría decir que sería profundidad, pero ¿por qué no es profundidad? Porque 100% implica una complejidad, algo que sea completo, algo completo más que todo. Profundidad es llevarlo a la raíz, llevarlo para tener algo confirmado o algo de forma eh, interna, algo muy detallado. Así que pues tampoco podría ser profundidad. La C, consenso, al igual que evidencia, no tiene nada que ver dentro de lo que es la frase 100%. Infinitud también podríamos decir que sería algo probable, pero infinitud daría referencia a lo que es bastante, o lo que es el trayecto futuro de lo que es la filosofía latinoamericana, pero de eso no se habla. Así que eso tampoco sería. Y cabalidad, por ejemplo, cuando tú dices que lo cumpla, cabalidad es que lo cumpla completamente, y bueno, es precisamente lo que nos están pidiendo, algo completo, algo íntegro, siempre viéndolo desde la visión del texto. ¿Sí? Yo sé la 2. La 3 nos dice, se infiere que para Bevilacqua, ya, nos están pidiendo una inferencia. Nos piden que hagamos una inferencia sobre, hay que recordar, sobre la opinión de Bevilacqua. Nada más, solo Bevilacqua. Entonces, ¿de qué nos habla Bevilacqua? Nos dice, ejemplo de la primera alternativa es la opinión del brasileño Clovis Bevilacqua, para quien la especulación filosófica presupone una amplia y profunda base de meditación acerca de los variados dominios del saber humano, apareciendo ella como una flor misteriosa de esta vegetación mental, así como la poesía es la flor de la emotividad. Eso es lo que nos dice Bevilacqua. Es su primera idea, y creo que posteriormente también se mencionaba Bevilacqua. Se nos hablaba de Bevilacqua, más que todo que nos dice que, o bueno, Bevilacqua nos estaría mencionando, nos estaría diciendo, en síntesis de su texto, bueno, leemos otra vez.
La especulación filosófica presupone una amplia y profunda base de meditación acerca de los variados dominios del saber humano, apareciendo ella como una flor misteriosa de esta vegetación mental, así como la poesía es la flor de la emotividad. Eso es lo que dice Bebila. Ahora, nosotros vemos bien, están contestando, están bien, ya. Entonces, ¿qué inferimos de lo que dice Bebila? Nos dice, se debe prescindir de Kant en la reflexión filosófica. Eso es lo que se menciona de Bevilacqua como tal, porque es sobre Kant, o bueno, sobre el filósofo Kant, si nos hablamos que todo en la parte final. Si no me equivoco es por la parte, bueno, del último párrafo, sí. Lo que nos habla, bueno, nos dice Noel Rosa, tiene más que enseñarnos que el señor Immanuel Kant. Eso es lo que nos dice. Pero ¿quién dice eso? Vamos para atrás, vamos para atrás, y vemos quién nos dice ese texto, o bueno, esa pequeña idea. Nos lo estaría diciendo Roberto Gómez. Roberto Gómez, que nos dice que sería posible la elaboración de un pensamiento latinoamericano 100% original, surgido de la meditación sobre la propia realidad y del olvido de la filosofía europea. Se convirtió en una simple cultura ornamental en la América Latina. Al respecto, el mismo Gómez concluye que desde el punto de vista de un pensador brasileño, Noel Rosa, por ejemplo, es que es un compositor popular, tiene más que enseñarnos que Immanuel Kant, un filósofo. Entonces, no es una idea de Bevilacqua, sino es una idea de otra persona que también se menciona en el texto, pero sin embargo, no es de Bevilacqua, por lo tanto no sería correcto. La alternativa B nos dice, la poesía es un arte basado en la pura emotividad. Nos dice eso. Pero bueno, ¿qué se nos menciona en la idea de Bevilacqua? Se nos habla en parte sí de emotividad, ahí alguien se podría confundir, pero no nos habla precisamente de la emotividad, porque sigue hablando sobre la capacidad o la necesidad posible de que una persona o un pueblo pueda acceder al conocimiento filosófico. Por lo tanto, no tiene mucho que ver con lo que es poesía o lo que es la emotividad. Por lo tanto, quedaríamos que la B tampoco sería. Sí, nos dice que hay una filosofía auténtica, solo es posible en Grecia. Que una filosofía auténtica solo sería posible en Grecia. ¿Se menciona en alguna parte del texto al menos eso? No se menciona nada de eso. Por lo tanto, no podríamos hacerlo como correcto. No sería una diferencia válida acerca del pensamiento de Bevilacqua. La D nos dice, hay una bifurcación entre la razón y el sentimiento. ¿Qué significa bifurcación? Como en el jardín de los senderos que se bifurcan. Vemos de todo separación. En este caso, hay una bifurcación entre la razón y el sentimiento, significa que se separa la razón de los sentimientos, que no van a ir juntos. Y que se nos menciona en el pensamiento o en la cita pequeña de Bevilacqua, que se nos mencionaba. La especulación filosófica presupone una amplia y profunda base de meditación acerca de los variados dominios del saber humano, apareciendo ella como una flor misteriosa de esa vegetación mental, así como la poesía es la flor de la emotividad. Entonces, nos están hablando primero que hay que tener un saber, que hay que tener un dominio de los saberes del ser humano. Un dominio variado, un variado dominio de los saberes del ser humano, de todos los saberes que puede tener el ser humano. Por lo tanto, habría que separarlo. Lo emotivo, la razón, lo impulsivo, entre otras cosas. Entonces, la D podría ser. La E que nos dice, la filosofía solo se despliega en momentos de crisis. Según el pensamiento de Bevilacqua, no se menciona eso. No se menciona. No se menciona eso, por lo tanto, tampoco podríamos decir que sea la correcta. Y finalmente, la D. Recuerden la D, que era una posible alternativa que terminaría siendo la respuesta correcta. ¿Pero por qué? Precisamente por eso, porque se infiere, se puede sacar del texto, porque no está explícitamente en el texto, que se tiene que separar todos los dominios del ser humano, sea la razón, sean los sentimientos, para así poder tener un buen control
de lo que es la filosofía y los pensamientos filosóficos de las personas, tanto en Latinoamérica. La 4, una pregunta de extrapolación. Si un escritor sostuviera que Latinoamérica representa una raza cósmica, guardaría fuerte compatibilidad con las ideas de quién. Nos hablan de una posible o que Latinoamérica formaría parte de una raza cósmica. ¿Quién estaría de acuerdo o con las ideas de quién sería? A ver, vamos desde el final, desde el último que se nos habla. El último que se nos habla es de un tal Palacios, ¿no? Del último que se nos habla es, que lo tengo, Alfredo Palacios. Alfredo Palacios, quien en su mensaje a la juventud universitaria de Iberoamérica, considera que hasta la cultura filosófica latinoamericana fue tributaria del pensamiento europeo. Esta circunstancia mudó a partir del final de la Primera Guerra Mundial, que desenmascaró la decadencia de Europa. La América Latina, según Palacios, se siente en la inminencia de dar a luz una nueva filosofía, perfectamente original, en la senda de esta absoluta novedad. La revista peruana Valoraciones llegó a proponer lo siguiente: liquidemos cuentas con los tópicos en uso, expresiones agónicas del alma decrépita de Europa. Al respecto, Palacios describe: somos pueblos nacientes, libres de amarras, de atavismos, con inmensas posibilidades y nuevos horizontes. Aquí está una pequeña clave. Somos pueblos nacientes. Somos pueblos nacientes. O sea, los pueblos recién se están empezando a desarrollar. Tienen amplios horizontes por delante. El cruzamiento de razas nos dio un alma nueva, al interior de nuestras fronteras, a campo de la humanidad. Nosotros y nuestros hijos somos síntesis de razas. Y aquí nos dicen: si un escritor sostuviera que Latinoamérica representa una raza cósmica, guardaría fuerte compatibilidad con las ideas de quién. Estamos viendo Palacios. ¿Y de qué nos hablaba Alfredo Palacios? De ser posible, bueno, en este caso, son pueblos nacientes, libres de amarras y atavismos, con inmensas posibilidades y amplios horizontes. Posibilidades y amplios horizontes. Nos hablan también del cruzamiento de razas y un alma nueva, algo superior, algo extra. Y nos hablan también, como nos menciona, nosotros y nuestros hijos somos síntesis de razas. Entonces, no estaría hablando precisamente de esto. Literalmente de una raza diferente, de una raza cósmica, por así decirlo. Entonces, no sería nada más y podríamos marcar Alfredo Palacios. ¿Sí? Luego, la última pregunta, la pregunta 5, nos dice: si un pensador peruano estuviera o estuviera en las antípodas de Alfredo Palacios, podría ser calificado de... ¿Cómo podrían calificar a alguien que esté... ¿Cómo podrían calificar a alguien que se encuentre a favor de Alfredo Palacios? Digo, perdón, en contra. Antípodas nos quiere decir algo en contra, ¿sí? De Alfredo Palacios. Alfredo Palacios, ¿de qué nos habla? Alfredo Palacios nos habla sobre la originalidad, más que todo de lo que es Latinoamérica, y separarnos un poco de Europa. Entonces, alguien que esté en contra de Alfredo Palacios, sería alguien que apoye a Europa. Sería alguien que esté apoyando a Europa. Entonces, ¿sería americanista? No, porque americanista es el que apoya a América, el que resalta a América, el que apoya, el que siempre estoy pensando sobre América. Eurocéntrico, Europa. Y creo que aquí ya ya tendríamos que hacer con algo, ¿no? Eurocéntrico, de Europa. Empirista, bueno, en este caso no tiene nada que ver, pero igual empirista es alguien que se guía por la experiencia. Alguien original, según alguien en contra de Palacios, no sería. Y alguien autóctono tampoco podríamos considerarlo. Porque alguien que se opone sería alguien que apoye o que esté a favor de Europa. Bueno, y así terminaríamos el texto 1. Ahora vamos con lo que sería el texto número 2. Iríamos entonces ahora con el texto número 2. Ya listo. Ya saben, igual, como siempre, 10 minutos para que ustedes puedan leer
puedan responder y volvemos, ¿no? En 10 minutos ahora. A partir de ahora, 10 minutos.
Bien, entonces, bueno, seguimos con lo que sería el texto número 2. El texto número 2 nos dice lo siguiente. Cuentan los hombres dignos de fe, más allá sabe que, ay, más allá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrarlo, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo, vino a su corte un rey de los árabes y el rey de Babilonia para hacer burla de la simplicidad de su huésped. Lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la declinación en la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguno, pero le dijo el rey que él, en Arabia, tenía otro laberinto y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, junto a sus capitanes y sus alcaldes, y desargó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo, oh rey del tiempo y substancia, y cifras del siglo, y Babilonia, me quisiste perder en un laberinto de bronce, con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fastidiosas galerías que recorrer, ni muros que veden al paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Jorge Luis Borges. Un pequeño fragmento, bueno, de lo que es un libro de Jorge Luis Borges, un autor, bueno, latinoamericano, bastante bueno, bastante importante. Ya tendrás un tiempo para verlo y estar a profundidad con él en lo que sería literatura latinoamericana en el curso de, obviamente, literatura. Pero ahora nos compete simplemente ver lo que es, recuerden siempre, el texto, solo lo que nos muestra. No importa que tú sepas algo más, no. Solo lo que nos menciona en el texto. Ahora, para responder, tenemos que decir, 1. El narrador menciona a Dios con el fin de ilustrar. ¿Cuándo se menciona por primera vez a Dios? Aquí. Se menciona a Dios. Pero ¿con qué fin, con qué utilidad se nos pretende, se nos muestra Dios? Inicia la oración así. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios. Entonces, ¿de qué nos estaría hablando? De las alternativas que tenemos. El poder que ostentaba el reino de Babilonia. Denme un momentito, voy a ir a hacer una cosa. Ya, continúo. En la alternativa A nos dice, el poder que ostentaba el reino de Babilonia. Se hace mención a Dios con esa intención. Se nos habla que la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios. O sea que nadie podría hacer algo como lo que haría Dios. O sea que el lugar donde tiene que ser esto haya tenido que ser antiguo, haya tenido que ser malo. Entonces, la A no tendría algún sentido, no tendría algún desarrollo dentro de lo que es esto. Por lo tanto, la A podrá no A. La B nos dice, los elementos arquitectónicos de los laberintos. En parte sí, se nos hace mención por eso, pero los elementos arquitectónicos de los laberintos se menciona en otra parte del texto, más que todo al inicio, y al final un poco cuando se hace una comparación de los dos laberintos. Entonces, en la alternativa B se nos dice, los elementos arquitectónicos de los laberintos, pero se nos menciona, sí, pero no se nos menciona a Dios por eso, o para eso. Por lo tanto, la B no puede ser. La C nos dice,
La precariedad de cualquier rey terrenal, la antigüedad, la decadencia, lo malo que puede ser algún rey terrenal, algún lugar, el lugar o el reino que ostente dicho rey, podría ser. La, la influencia del clima en el desierto. Esa influencia del clima dentro del desierto, bueno, no se nos menciona un poco al final, pero no cuando se menciona, cuando se hace alusión a Dios. Por lo tanto, tampoco podríamos decir que es correcto. Él nos dice la venganza de un rey de las islas de Babilonia. Y eso se aleja aún más porque Dios no se menciona con esa intención. La palabra Dios o el ente de Dios no se menciona con esa intención. Por lo tanto, nos quedaríamos con la C, la cual sí sería la clave correcta. Ahora, ¿por qué? Como les mencioné hace un momentito, estamos viendo que nos dice, esta obra es carnal, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de hombres. Entonces, ¿por qué precariedad, antigüedad, ineficiencia de algún rey terrenal? Porque nos dice que son operaciones propias de Dios y no de los hombres. O son operaciones propias de Dios, pero no de los hombres. Por lo tanto, no estamos aquí, no estamos viendo que sea algo de los hombres, sino que es de Dios simplemente. O sea que no se puede aludir o no se puede mencionar que sea obra o sea digno de algún simple hombre, en este caso un rey terrenal, sino que solamente por Dios. Por lo tanto, tendríamos que marcar lo contrario, o sea, la precariedad de cualquier rey terrenal, en este caso. La pregunta 2 nos dice, el texto es un relato que se centra ¿en qué se centra? La A nos dice, la omnipotencia divina. La B nos dice, la cordialidad de los reyes. La C nos dice, la magnitud del desierto. La alternativa D nos dice, el temple de los laberintos. Y la alternativa E nos dice, un acto de venganza. Recordemos, primero nos hablaba de que un rey había ido a otro lugar y lo habían enviado a un laberinto en el cual tenía que salir. Entonces luego, ese mismo rey llama al primer gobernador que lo invitó, pero ahora lo deja abandonado en un desierto. Nos menciona sin puertas, sin muros, sin nada de eso, sin escaleras ni nada de eso. Entonces, ¿qué se estaría evidenciando aquí? Obviamente, fácilmente creo que podríamos decir que es un acto de venganza, ¿no? Porque primero, bueno, luego de que uno lo encerró en un laberinto, el otro lo deja a su merced en el medio del desierto, sin posibilidad de poder seguir adelante. La alternativa A nos decía la omnipotencia divina, que en parte no tenía nada que ver con lo que sería el centro del texto. Se nos menciona, sí, pero como comparación, lo que es la arquitectura del laberinto inicial, pero no se nos menciona la posibilidad, que no puede ser. También nos dice la cordialidad de los reyes. Se ve en parte que lo invitan, que se invitan entre ellos a ir a sus gobiernos, a sus reinos, pero no es el tema central del texto. La magnitud del desierto se nos muestra solamente al final del texto, por lo tanto tampoco sería. Y la de nos dice el temple de los laberintos. Recordemos que solo hay un laberinto como tal, el del primer rey. Por lo tanto, no podría ser el temple de los dos laberintos. La 3 nos dice, la 3 nos dice lo siguiente. En el texto el término estragar significa. El término estragar significa. ¿Dónde es el término estragar? Un momentito. Bien, nos menciona el término estragar. ¿Dónde está el término estragar dentro del texto? El término estragar se encuentra aproximadamente
Bueno, recuerden, el término estragar puede estar como la palabra misma, estragar, o puede estar como sus variaciones, estrago, estragos, entre otros, ¿no? Eso también se puede dar. Ya que sea. Luego regresó a Arabia, nos dice, aquí lo voy a responder primero. Nos dice, luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaldes, y estragó los reinos de Babilonia, con tan venturosa, con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al rey. Entonces, ¿qué significa estragó? Derrumbó, destruyó, arrasó, atacó el reino de Babilonia. Entonces, nosotros tenemos que buscar una clave o algo que se asemeje a la palabra estrago, como destrucción o algo así. Impulsar. La alternativa A nos dice impulsar. Impulsar con destrucción no tiene nada que ver. Castigar. Castigarlo, en parte podríamos decir que podría ser una alternativa correcta. Luego nos dicen amainar. ¿Qué significa amainar? Amainar es más que todo cuando se habla de un poder o de una fuerza. Así que también podríamos decir que es correcto. Arrasar. Arrasar, destrucción. Entonces, arrasó, destruyó, partió todo por ahí. Arrasar podría ser también eh, otra posible respuesta. Y en último nos dice conculcar. ¿Qué significa o qué hace referencia con conculcar? Ir en contra, o sea, romper una ley, conculcar. Eso sí no tendría nada que ver aquí. No nos queda castigar, amainar, arrasar. ¿Cuál sería el que se parece más o el que se asemeja más? Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaldes y castigó los reinos de Babilonia. Podría ser. Y amainó los reinos de Babilonia. Vamos viendo en el sentido contextual que amainar no podría tener mucho sentido dentro de este pequeño texto. Y nos diría la alternativa de y arrasó los reinos de Babilonia. ¿Castigar o arrasar? Se nos hace sentido decir castigar, sí, pero ¿por qué podríamos decir que sería o no sería castigar? Primero, no sería castigar porque precisamente no habla sobre castigar a Babilonia, sino al rey. Por lo tanto, no se castigaría toda Babilonia, sino solo al rey. Por lo tanto, el sentido o la forma que usamos en ese contexto tendría que ser específica. Por lo tanto, no podría ser castigar. Y bueno, si arrasó con el reino de Babilonia, bueno, capturó al rey, en bastantes lugares, bastantes sitios, bastante importantes, y arrasó con todo el reino de Babilonia. Por lo tanto, podría ser la, o bueno, sería la D, alternativa D. Entonces, vamos con la pregunta número 4. ¿Ok? Pregunta número 4 nos dice, en la lógica del rey de los árabes, el desierto es un laberinto. ¿Por qué? Sería una pequeña inferencia, una pequeña extrapolación. ¿Por qué? Porque tenemos que centrarnos en lo que piensa el rey. ¿Y qué estaría pensando? Algo que no está escrito directamente en el texto. Sería más que todo una inferencia. ¿Sí? Listo, quedábamos en la pregunta número 4. Según el rey de los árabes, el desierto, ¿por qué sería un laberinto? Porque el desierto tenía, o bueno, sería un laberinto, según el rey de los árabes, que es el que encerró o el que lanzó al rey de Babilonia, sería ese mismo desierto. La A no dice, porque su forma es simple. ¿Sería un laberinto porque su forma es simple? Obviamente no. Su forma tiene que ser compleja. Tenía que ser un lugar de difícil salida, algo que no tenga escapatoria.
porque no tiene escapatoria. Precisamente de lo que estaba hablando. Podría ser, se asemeja bastante a lo que es la definición de un laberinto que no tenga escapatoria. Precisamente eso. Entonces, no sé, ¿porque tiene muchas salidas? No, sería por lo contrario, porque no tenga muchas salidas. Por eso sería un laberinto. Y no sé, porque no tiene puertas. Se hace mención de eso, sí, se hace mención de eso, pero no es necesariamente lo que, no es lo principal por lo que el rey puede considerar que es un laberinto del desierto, no es porque no tenga puertas. Les nos dice porque es una obra humana. Eso podría, bueno, podríamos llegar a pensar que, que guarda un poco de relación con lo que sería esa frase del que arriba, que nos dice las operaciones propias de Dios y no de los hombres. Pero tenemos que darnos cuenta que aquí nos están queriendo ver por esa parte. Es una obra humana. No por eso, sino que no tenga una escapatoria, porque se nos menciona en la parte final del texto. Se nos menciona en la parte final del texto, que nos dice, cabalgaron 3 días y le dijo, oh rey del tiempo y substancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce, con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora, el poderoso ha tenido a mí que te muestre el mío, donde no hay escaleras, no hay puertas que forzar, ni fastidiosas galerías que recorrer, ni muros que venden el paso. Luego le desató de las ligaduras y la abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. Entonces, ese laberinto no tenía escapatoria. No pudo escapar. El rey de los árabes no pudo escapar de ese laberinto. Entonces, nosotros podríamos decir que era porque no podría ser esa clave, o bueno, tendría que ser, no tiene escapatoria, porque precisamente el rey muere en el desierto, por lo tanto no tuvo una salida, no pudo escapar del mismo laberinto, o mejor dicho, del desierto, que el rey de los árabes consideraba un laberinto para el rey de Babilonia. Y finalmente, la pregunta número 5 nos dice, la pregunta número 5 nos dice, el laberinto babilónico es escandaloso, ¿por cuánto? El laberinto babilónico. ¿Cuál era el laberinto babilónico? El primero. Aquí se nos dice, el rey de Babilonia, de las islas de Babilonia, que congregó sus arquitectos y magos, y les mandó a construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar. Entonces, eso sería una pequeña característica de este laberinto. Del laberinto de Babilonia. Y tenemos que darnos cuenta de algo que nos dice. Esa obra era un escándalo. Aquí se nos menciona precisamente la parte a la que se nos hace referencia en la pregunta. Era un escándalo. ¿Por qué sería un escándalo? ¿Por qué esto sería considerado, bueno, por el autor del texto, Borges, un escándalo? ¿Por qué? Miren, aquí se nos menciona, algo importante. ¿Qué es un escándalo? ¿Por qué? Porque esa confusión y la maravilla, uy, se me confundió. Porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios, no de los hombres. Son de Dios y no son de los hombres. Eso hay que tenerlo bastante en cuenta, hay que tenerlo bastante en cuenta. Las obras, o bueno, ese tipo de obras tan complejas que que llegaron a emular, que llegaron a trasladar o que llegaron a realizar los magos, los arquitectos de Babilonia, podrían ser hechos solo y solo por entes divinos, como por ejemplo Dios que se menciona ahí. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir? Que, bueno, que es un escándalo porque trata un poco de imitar lo que son las obras divinas. O lo que sería obras de Dios o alguna clave que se asemeje a esto. Entonces, bueno, iríamos viendo y evaluando cada una de las claves. La alternativa A nos dice, porque fue obra de arquitectos y magos. Eso es verdad, fue obra de arquitectos y magos, se nos menciona. Pero, ¿por qué es un escándalo? No se nos aclara.
No seamos precisos. La B nos dice. Está. La B nos dice. Se hizo en unas pocas semanas. No se menciona en cuánto tiempo se realizó. Por lo tanto, no podría ser dentro de lo que es la clave correcta. La alternativa C nos dice. Su objetivo es mofarse de la. Podríamos decir que sí, porque llaman a un rey árabe para que se pierda dentro del laberinto. Pero ¿es por eso un escándalo? ¿Es escandaloso el laberinto babilónico? ¿Por eso? No necesariamente. La D. Requiere un ingeniero superlativo, un ingeniero con capacidades. Se nos menciona o se hace mención de eso en alguna parte del texto, en algún momento. Si lo han leído bien, se verá que eso no se menciona, ni siquiera se dice dentro del texto. Y la alternativa E nos dice, quiere emular las obras divinas. Precisamente lo que podíamos inferir a simple vista. Se quería emular las obras divinas. Entonces nos queda esta y esta sería nuestra clave correcta. Bueno, y ahora vamos con el texto número 3. Como se nos está acabando el tiempo, les damos, bueno, les doy 8 minutos para terminar de resolverlo en el último tiempo que nos queda. ¿Sí? Bueno, a las 2 en punto estaríamos volviendo para poder hacer la resolución y poder resolverlo de forma rápida para poder así terminar 3 textos del día de hoy. ¿Sí? Los 3 textos del día precisamente hoy. Así que decíamos 8 minutos.
Bueno, ya son las 12, pasaron solamente 7 minutos, pero por el tiempo tendríamos que hacerlos. ¿Ok? Texto 3 nos dice, los curanderos son de gran importancia en la magia, en la magia del amor. Su existencia representa una de las dimensiones más importantes de la cosmovisión andina, y su historia se remonta probablemente a tiempos inmemoriales. En una de las ilustraciones, Juan Poma de Ayala representa tres categorías de curanderos: los que curan mediante la interpretación de los sueños, quienes lo hacen conforme observan el fuego, y finalmente los que succionan los males del cuerpo del paciente. Su presencia en la actualidad refleja el gran prestigio acumulado a través de su habilidad para percibir, bajo persecuciones implacables y los más diversos regímenes sociales y políticos. Salvo una excepción, nuestros informantes usaron el término campic para referirse al curandero consultado por asuntos amorosos. De los varios tipos de curanderos que existen en los Andes, el campic es el que normalmente se consulta por problemas de salud. Constituye una figura conocida y antigua, a la que se ha estudiado desde perspectivas históricas, psiquiátricas y antropológicas. La primera consulta con el campic puede asumir la forma de conjuro, tomando algunos cabellos de las personas deseadas, y el enamorado aspirante trata de envolver con ellos a una cachilachi libélula, así llamada, la que lo transportará donde se halla el campic. Así, su deseo será inmediatamente satisfecho y la otra persona caerá rendida en sus brazos. Pero este acto no le exime de una consulta personal con el especialista. El campic tomará el cabello robado, lo trenzará con el del pretendiente y se lo devolverá a este luego en una ceremonia cuyos detalles no conocemos. Para casos desesperados, otra alternativa es robarle a la persona amada una prenda íntima, de la ropa ya seca junto al río, por ejemplo, con la que el campic hace una muñeca que tiene el cabello de ambos jóvenes. Se esconde la muñeca cerca de la casa de la amada, que no podrá resistir más los avances, uy, los avances del pretendiente. Una vez iniciado el romance, los objetos robados pueden colocarse bajo la imagen de algún santo con el fin de asegurar la duración de la relación. En caso de romperse la relación, esas prendas adquieren un potencial maligno. Se puede pedir al campic que las entierre bajo un manantial, lo que le causaría a la persona hechizada una enfermedad larga, dolorosa y hasta fatal. La pregunta 1 nos dice, en el texto principalmente se caracteriza al campic como un experto. Ahora sí. ¿Con qué se le relacionaba? Con la medicina, magia y curandería, el índole amatoria, conocimientos fisiológicos o cultura andina. Si recuerdan bien, se nos hablaba mucho de lo que es la cultura, de lo que es el amor y el romance dentro de lo que es el campic. Así que podríamos decir que es en el sortilegio del índole amatorio, del romance. La pregunta 2 nos dice, ¿resulta incompatible con el texto sostener que? ¿Qué resultaría incompatible? Para cumplir su deseo, el enamorado deberá envolver a una libélula con una prenda íntima de la amada. ¿Eso se nos menciona? Creo que sí se nos menciona. Claro, se menciona esa parte. Para casos desesperados, la alternativa es robarle a la persona amada una prenda. Ah, no, pero miren, aquí te quieren hacer confundir. La prenda no tiene nada que ver con la libélula. Es el cabello que se enrolla con una libélula, no es la prenda. Por lo tanto, en la primera alternativa nada más pondrías tu clave incompatible. Sí, entonces esa sería la clave correcta. Es incompatible con el texto, con el desarrollo textual. La 3 nos dice, a partir del caso descrito en el texto, cabe inferir el siguiente rasgo de la cosmovisión andina. ¿Qué son? ¿Agnostismo? ¿Son agnósticos? No, porque creen, tienen una creencia, así que no podrían ser agnósticos. ¿Son fetichistas? Es posible por lo que se pide, por lo que se realiza. Así que podríamos decir que fetichismo es una posible alternativa. Materialismo. Materialismo no tiene nada que ver aquí, no tiene nada que ver. Belicismo, algo antiguo, bélico, tampoco tiene nada que ver.
Y el individualismo. Tampoco tiene nada que ver dentro de esto. Así que nosotros marcamos el fetichismo. ¿Sí? La pregunta número 4 nos dice: si el Campic no utilizara prendas íntimas, probablemente nos hace la pregunta de extrapolación. Eh, nos dice, ¿sus clientes tendrían aumentado considerablemente? No habrían aumentado, no tendría nada que ver directamente. Sería más conocido como el curanero del amor. Tampoco tendría algo que ver. Se valdría del fuego para lograr su cometido erótico. Tampoco tiene nada que ver. Nadie nos dice, sería incapaz de interpretar los sueños de la gente. Con la ropa interior no se tiene algo de convalidación con lo que es eh, los sueños de la gente. Y aquí me dice la clave E. Sí, es correcto, es la clave E. La fuerza de su conjuro no tendría un efecto personal. ¿Por qué? Porque la prenda es de la persona, es de cada uno. Por lo tanto, al tener la prenda personal, el conjuro se hace de una forma más personal precisamente. Por lo tanto, sería la clave E. Y finalmente la pregunta número 5 nos dice. La pregunta número 5 nos dice. Si un joven estuviera perdidamente enamorado de una mujer muy desdeñosa, el campic, ¿qué haría un campic? Buscaría una libélula cuya luz sea intermitente. No se nos menciona en el texto, por lo tanto tampoco podemos considerarlo. Trataría de encontrar socorro en la clara imagen, tampoco se nos habla de eso, no tiene nada que ver. Enterraría el cabello de la fémina en un profundo manantial. No, porque eso era luego de que la relación fracase. Bueno, eso según el texto. La de 11. Recomendaría al enamorado que consiga una prenda íntima. También, eso sí podría ser. Recuerde que es lo que se pedía. Esperados. Otra alternativa es robarle a la persona amada una prenda íntima. Podría ser. Entonces, trataría de convencerlo de que se olvide de la mujer indolente. Eso tampoco tendría nada que ver. Así que nos quedaríamos con la alternativa número, bueno, perdón, con la alternativa D. Con la letra D. Bueno, así terminaríamos la clase. Muchas gracias por la atención y ya nos veríamos nosotros la próxima semana.